Hola amigo, buen día. Mi nombre es Javier Navarro. Soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. La idea, con el ánimo de ayudar a algunos de mis conocidos estudiantes de ingeniería también, y también para apoyar en el aprendizaje de todo el que pueda ver estos videos, he decidido hacer un pequeño serial de videos en un curso básico de ecuaciones diferenciales. Quiero recalcar que es un curso básico que, como dije, mi profesión es ingeniería civil. No soy matemático, no me las sé todas en el tema, pero sí quiero, a través de lo poco que sé, ayudar en lo que más pueda a todo aquel que vea este contenido. Dentro de este curso básico, quiero recalcar también que es un curso de ecuaciones diferenciales. No voy a hacer mucho énfasis como tal a la solución de la ecuación diferencial mediante la integral o la técnica de derivar o lo que tiene que ver con el cálculo, porque ese no es el punto de estudio de las ecuaciones diferenciales. Para llegar a este nivel ya se ha tenido que aprobar matemáticas, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, y esta es, puede decirse que la aplicación de todos esos cursos. Sin embargo, también tengo en mente hacer algunos ejemplos explicatorios sobre el tema, alguna ecuación diferencial en particular. Pero este curso, vuelvo y repito, está orientado a los conceptos básicos, a los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, he dividido esto en varios capítulos. En el primer capítulo hablaremos en primera medida de los conceptos básicos, la definición, el orden y la definición de solución de una ecuación diferencial. En el segundo punto, las ecuaciones diferenciales de primer orden. Tercero, teorema de existencia y unicidad. Y cuarto, métodos para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Dentro de estos métodos veremos cómo resolver una ecuación diferencial separable, las ecuaciones diferenciales convertibles a separables, las ecuaciones diferenciales exactas, las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1, la ecuación diferencial homogénea y dos casos particulares como lo son la ecuación diferencial de Bernoulli y la de Riccati. Comencemos. Definición de una ecuación diferencial. Una ecuación que contiene variables dependientes, variables independientes, derivadas de las variables dependientes con respecto a las independientes, se denomina ecuación diferencial. Repitámosla. Una ecuación que contiene variables dependientes, variables independientes, derivadas de las variables dependientes con respecto a las independientes, se denomina ecuación diferencial. Ahora, si la ecuación diferencial contiene solo derivadas con respecto a una variable independiente, se denomina ecuación diferencial ordinaria, que las llamaremos EDO. Si contiene derivadas con respecto a más de una variable independiente, se denomina ecuación diferencial en derivadas parciales, y ya veremos ejemplos de cada caso. Ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, y vamos a ver el ejemplo A. 3x, este símbolo significa segunda derivada de y con respecto a x, más la derivada de y con respecto a x, más dos veces
la variable x por la variable y igual a x al cuadrado más 1. Entonces aquí podemos evidenciar la definición de ecuación diferencial. Aquí hay variables independientes, dependientes y derivadas de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces en este caso la variable dependiente es y y la independiente es x. Otro ejemplo es la segunda derivada de y con respecto a x más xy por la derivada de y con respecto a x al cuadrado igual a 0. Entonces en este caso la variable dependiente es y la independiente es x. El tercer ejemplo, vamos a ver una notación nueva. La notación de ecuación diferencial o de derivada de una variable dependiente con respecto a una independiente puede cambiar incluso de profesión a profesión. Por ejemplo, en la física se utiliza una notación distinta, pero las más comunes son las que vimos anteriormente de y de x y esta donde la y con 2' o con prima reemplaza el de y de x. Entonces, si pueden observar, esta es la misma ecuación del ejemplo A, solo que con una notación distinta. Y la variable dependiente sigue siendo y la independiente x. Ahora, el ejemplo D es la misma ecuación B, solo que en la nueva notación, y las variables obviamente no van a cambiar. La variable dependiente va a ser la y la independiente la x. Ejemplos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El primer ejemplo, o sea, lo primero que podemos evidenciar visualmente es el símbolo con el que se denomina la derivada. Las derivadas ordinarias se diferencian porque llevan una letra D, y las derivadas parciales tienen este símbolo que parece ser una A o una E al revés, y significa derivada parcial de v con respecto a s más derivada parcial de v con respecto a t es igual a b. Esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Por qué? Recordemos la definición de ecuación diferencial. Tiene derivadas de una variable dependiente con respecto a más de una variable independiente. Entonces en este caso la variable dependiente es v y las variables independientes son s y t. Veamos otro ejemplo. La segunda derivada parcial de v con respecto a x más la segunda derivada parcial de v con respecto a y más la segunda derivada parcial de v con respecto a z igual a 0. En este caso v es la variable dependiente y x, y y z son las variables independientes. Bueno, orden de una ecuación diferencial. Se dice que el orden de una ecuación diferencial es k si la derivada de mayor rango que aparece en la ecuación diferencial es de orden k. ¿Qué significa esto? Veamos el ejemplo A. 3x al cuadrado, tercera derivada de y con respecto a x más de y con respecto a x igual a x al cuadrado más y. Esta es una ecuación diferencial de orden 3. ¿Por qué? Miramos la derivada de mayor rango y la derivada de mayor rango es la tercera derivada. Por lo tanto,
toda la ecuación diferencial se denomina de orden 3. Este ejemplo, el ejemplo B, nos evidencia una tercera notación. Recuerden que la primera notación es de y sobre x, la segunda es el y con los corchetes arriba o y', y la tercera notación en que se puede escribir una ecuación diferencial es separando las variables. Entonces, esta ecuación, si la llevan a una forma como esta, por ejemplo, pueden notar que es de orden 1. Es decir, no aparecen segundas derivadas dentro de la ecuación. Ahora, quiero hacer una salvedad, quiero aclarar un punto, y es que no se debe confundir el orden de una ecuación diferencial con el grado de una ecuación. El orden de la ecuación diferencial hace referencia a la derivada de mayor grado, de mayor orden, perdón. Es decir, en este caso, esto significa que hay que derivar a la variable y 3 veces con respecto a la variable x, y eso nos da el orden de la ecuación diferencial. Ahora, el grado de la ecuación es 2, porque es el mayor exponente que se encuentra en la ecuación. Entonces, este 3 significa que hay que derivar 3 veces, y este 2 que aparece allí o acá es que significa que la variable x está elevada al cuadrado. En este caso, en el ejemplo B, el orden de la ecuación diferencial es 1, sin embargo el grado de la ecuación es 2. Entonces, por favor, tener mucha claridad en ese tema. Y hay un ejemplo por acá que se puede prestar para confusión. Es este ejemplo D, que es este mismo ejemplo B. Entonces, miren, no confundir aquí. Esta es una ecuación diferencial de orden 2, pero no por este 2, sino por este. Este significa que es la segunda derivada de y con respecto a x, y este significa que la derivada de y con respecto a x está elevada al cuadrado. Entonces, este es un ejemplo perfecto para explicar el caso entre orden de una ecuación y grado de una ecuación. No confundir esos dos términos, y eso nos ahorrará muchísimos inconvenientes a la hora de resolver una ecuación diferencial. Bueno, ya sabemos lo que es una ecuación diferencial, el orden de una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver la forma general de una ecuación diferencial de una variable dependiente y una variable independiente. Esta es f, es decir, una función que depende de x, de y de las derivadas de y con respecto a x, de todas sus derivadas. Esta es una ecuación diferencial de orden n, es decir, el mayor orden de una derivada es n, por tanto la ecuación diferencial es de orden n. Hay un caso particular, y es esta ecuación que se denota a sub n de x, enésima derivada de y con respecto a x, más a sub n menos 1 de x, enésima menos 1 derivada de y con respecto a x, más hasta a sub 1 de x de y de x, más a sub 0 de x por y menos f de x igual a 0. Ahora, yo sé que inicialmente ver esta ecuación, esta notación, no es nada fácil de asimilar,
Sin embargo, quiero decirles que no deben preocuparse o no deben tener miedo por este tipo de notaciones, porque más adelante se darán cuenta que es simplemente una manera de escribir la ecuación diferencial. Este dn, por ejemplo, si hablamos de una ecuación de grado de orden 4, este puede ser la cuarta derivada, tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y la función sin derivar. Y los coeficientes, en este caso no serían coeficientes, son coeficientes que dependen únicamente de la variable independiente. Otra característica de una ecuación diferencial lineal de orden n, miren, todos los coeficientes que dependen de la variable x tienen grado 1, por eso se llama lineal. Además de eso, la variable y también tiene grado 1. Y si ustedes observan, también todas las derivadas tienen grado 1. Entonces, ¿por qué coloco este caso particular? Porque las ecuaciones diferenciales lineales tienen una gran importancia, por lo que más adelante la vamos a ver en un solo video, en un solo tema, que son cuando entremos a ver el cuarto punto, que son las soluciones de ecuaciones diferenciales. Y por eso desde este momento traje a colación esta notación, y todo esto se va a reducir en el primer capítulo a solamente esta parte, es decir, una ecuación diferencial lineal de orden 1. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, valga la redundancia, de lo que se ha visto en este video. Abarcamos la presentación de lo que se pretende con el curso básico. Se dio la definición de ecuación diferencial, la definición de orden de una ecuación diferencial, haciendo énfasis en no confundir entre orden de una ecuación diferencial y el grado de una ecuación. Vimos la que es la forma general de una ecuación diferencial con una variable dependiente y una independiente, y el caso particular de la llamada ecuación diferencial lineal de orden n. ¿Qué nos resta para este primer punto de este capítulo 1? Es definir las soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, la idea de estos videos es que sean cortos y que la mayor cantidad de contenido sea digerible y sea de utilidad para quienes lo vean. Obviamente este es el primer video, la idea es ir mejorando uno tras otro y que les sea de mucha utilidad. Entonces por el momento vamos a dejar hasta allí. En el siguiente video vamos a ver las definiciones de solución de ecuación diferencial con lo que tiene que ver con las soluciones implícitas, soluciones explícitas y una solución formal. Y si no se nos extiende el video, abarcaremos el punto 2, o si no, luego retomaremos todos los subíndices de este primer capítulo. Es decir, hasta hoy hemos visto los conceptos básicos, que son definición, orden. Nos resta ver la definición de solución, que espero sea tratado en el siguiente video, en un solo video para ecuaciones diferenciales de primer orden, y de aquí en adelante ir tratando temas y pensando en que no se nos alargue mucho los videos para que el contenido sea lo mejor
posible. Espero que les haya gustado. Por favor, no dejen de ver el siguiente video, y si les gusta y les es de utilidad, por favor denle me gusta.